avanzamos? Para conversar sobre este interesante tema, quiero dejar con ustedes a Alicia Aravena, periodista del Observatorio del Cáncer, quien va a moderar este interesante panel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero agradecer a la organización por habernos invitado como Observatorio del Cáncer a participar en esta actividad y por supuesto con un tema tan importante e interesante que tiene que ver con las brechas que tenemos en materia regulatoria en dispositivos médicos. Voy a invitar acá adelante a pasar al panel, que no hemos podido conocer y conversar más profundamente antes de comenzar. Bueno, primero nuestra autoridad principal acá, el senador Sergio Gaona. Senador, si nos puede acompañar. El senador es matrón y es licenciado en Educación, es senador por la región de Coquimbo y tiene una destacada carrera política, ha sido diputado en 2 periodos consecutivos y actualmente preside la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Se integra a diferentes comisiones también relacionadas con temas de salud hídricos y como Observatorio del Cáncer nos ha acompañado en iniciativas importantes que estamos haciendo como el censo de pacientes con cáncer de mama triple negativo. Bienvenido, senador. Lo invitamos a tomar asiento. Ahí nos acompaña también Paolo Garcés. Paolo es administrador público, magíster en gestión en políticas públicas de la Universidad de Chile. Él viene en representación de Corfo. Bienvenido, Paolo. Con mucha experiencia en I+D. Adelante ahí a continuación. Él ha trabajado en todo lo que tiene que ver con el Fondo de Inversión e Investigación en la materia, en salud. Tiene mucha información que compartir con nosotros, así que felices de estar acá. Y vamos a invitar también a Joana Valderas. Joana es química farmacéutica, magíster en Administración en Salud Pública y es profesional del departamento, adelante Joana, de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos ANDIT, encargada de la autorización, registro de los dispositivos, así que una voz importante y fundamental acá. Y por supuesto, vamos a invitar finalmente a Gabriela Garnam. Gabriela Garnam es gerente general de Adimech, es enfermera matrona de profesión de la Católica, magíster en Dirección de Empresas, mentor certificada en Innovación y Emprendimiento. Bienvenida, Gabriela. En realidad, usted es la dueña de casa acá, así que adelante. Bueno, vamos a comenzar. Sí, mejor te sientas allá, Gabriela, ¿te parece? Y así vamos a comenzar. Bueno, vamos a tratar de llevar esta conversación de un tema muy interesante porque, bueno, los dispositivos médicos tienen muchísimos temas que tenemos que analizar y conversar. El primero de ellos tiene que ver con los temas regulatorios, los temas legislativos. Parece un poco impactante, lo conversábamos antes de comenzar, de que hoy día se habla de un universo de 2 millones de dispositivos, artefactos, suministros que califican dentro de lo que es un dispositivo médico. Sin embargo, solamente 11 de ellos están registrados por el ISP. Entonces, a partir de esta condición, sin duda que tenemos muchísimo que conversar en este panel de expertos que abordan de diferentes materias. ¿Por qué finalmente es tan importante para nosotros también como Observatorio del Cáncer hablar de esto? Porque cuando hablamos de regulación, hablamos de los temas que tienen que ver con calidad y seguridad. Entonces, sin duda que tenemos mucho que conversar. Hablábamos hace unos días con Gabriela respecto, por ejemplo, a lo que pasa con las mamografías, los mamógrafos. ¿Cómo sería importante y fundamental que tuviesen todos los equipos que realizan las mamografías en Chile, estuviesen oficializados, regulados y garantizada su calidad por parte del Estado? Bueno, para comenzar entonces, senador, usted ha estado muy atento en esta materia, ha trabajado bastante. Bueno, vamos a preguntarle lo primero, ¿cuál es su visión respecto a las brechas que hay en temas legislativos? ¿Qué opciones hay para que podamos avanzar en legislación que hasta ahora ha estado bastante lenta, por así decir, verdad? Bueno, efectivamente, cuando uno revisa todas las materias relacionadas con la legislación en el ámbito de los dispositivos médicos, las tareas que hace el Instituto de Salud Pública y lo que hace el Ministerio de Salud frente al tema de los medicamentos como los dispositivos médicos, la verdad es que uno se da cuenta que la brecha es importante. De hecho,
ustedes saben de que la ley de fármacos 2 aún está en el Congreso, no ha podido avanzar a la espera de una indicación sustitutiva del gobierno de turno, en este caso del gobierno del presidente Boric. Y cuando hablo de indicación sustitutiva, lo que estoy diciendo es que evidentemente cada gobierno quiere implementar las cosas como ellos estiman que debe ser, y es evidente que mientras no haya esa indicación sustitutiva, como hay muchas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, es difícil poder avanzar. Y en el caso de los dispositivos médicos estaba incluido dentro de la ley de fármacos 2 también una regulación, pero yo creo que no es el camino más correcto, y yo espero que la indicación sustitutiva del gobierno separe los dispositivos médicos. Yo creo que los dispositivos médicos deben tener una regulación propia. No creo que tenga que ver con los fármacos, porque los fármacos tienen distintos ciclos de vida respecto de los dispositivos. La tecnología misma en los dispositivos avanza bastante más rápido, y por lo tanto someterlos a la misma forma en que se regulan los fármacos me parece que no es lo más adecuado, por tiempo, por forma, y porque la cantidad de dispositivos que hay son enormes. Recién relataba la cifra esta de 11 millones de dispositivos que andan dando vuelta en Chile en términos de tipos de dispositivos, y solo 11 de ellos están debidamente registrados. Entonces hay toda una complejidad allí, y hay que ir avanzando hacia una regulación que tome en consideración este mundo, que es bastante distinto al mundo de los fármacos. Así es que me quedo ahí con varias cosas más que decirte, pero en estricto rigor creo que hay una brecha legislativa enorme, y la respuesta no es la ley de fármacos 2, como está hoy día pensado, sino más bien una legislación aparte. Y yo creo que se puede avanzar incluso más rápido de lo que pudiese avanzar la ley de fármacos 2 si el Ejecutivo se atreve a incorporar una legislación propia para los dispositivos médicos. Senador, lo que nosotros visualizamos es que finalmente esto no es una urgencia, al parecer, en ninguna de las instancias. Estamos enfrentando, por ejemplo, en temas de salud, más de 20.000 pacientes en lista de espera. Pareciera que siempre hubiese muchísimos más temas anteriores, pero esto pega finalmente en el corazón de la temática de la salud, que tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto?, que hablábamos respecto a cómo tratar a los pacientes. ¿Qué opciones ve usted o visualiza usted desde el ámbito legislativo para poder impulsar ese camino que usted señala? Mira, aquí hay dos cosas que son específicas. En el gobierno y el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, son colegisladores. ¿Qué significa eso? De que no necesitamos ambos para poder legislar alguna materia. Seguramente los dispositivos médicos, en términos de su regulación que se puede desarrollar, no necesariamente todo es de propia indicación o de propia materia del Ejecutivo. Podría también iniciarse por la vía de una moción parlamentaria. Ahora, este es una legislación que tiene características complejas por la variedad, cantidad que tiene de dispositivos que hay, porque hay un tema de calidad de estos dispositivos. Hay que buscar fórmulas que nos permitan homogeneizar con otras legislaciones, hacer análisis comparado de la legislación también. Es decir, podría partir o podría surgir a través de una moción parlamentaria, pero necesariamente tiene que contar con el concurso del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud. Porque sin ese componente, sin el Ministerio de Salud va a ser bien difícil que se pueda avanzar, por todo lo que le decía recién. Acá hay un sistema colegislativo, y que hay materias que son propias y exclusivas del Presidente de la República, las que tienen que ver con las competencias y atribuciones de los servicios públicos. Y eso es evidente en un régimen presidencialista como el nuestro. Todo lo que tiene que ver con recursos y todo lo que tiene que ver con las atribuciones de los servicios públicos son materias exclusivas del Presidente de la República, y uno esperaría que pudiésemos tener un trabajo y una mesa de conversación. Yo creo que ha faltado un poquito empujar eso, y esto es posible. Yo sé que el Ministerio de Salud tiene enorme cantidad de cosas que ver, pero esto es muy relevante. Sí. Recién lo mencionaban, el tema de los equipos que llevan adelante el sacar imágenes, como la mamografía, los resonadores, en fin, los escáneres. Y no solo eso, o sea, aquí uno está hablando de algo tan complejo como un marcapaso, que es un dispositivo más invasivo, y una venda, que también es un dispositivo médico, por lo tanto, o una jeringa. Entonces, claro, la gama de posibilidades es muy amplia, y se requiere necesariamente de expertise técnica en esto, y esa expertise técnica evidentemente está en el Ministerio de Salud, y uno esperaría que esto se hiciera en un trabajo prelegislativo amplio con todos los interesados en esto, las asociaciones gremiales, las asociaciones de pacientes, de tal manera de que entre todos puedan armar un buen proyecto de ley que permita de que haya cierta regulación.
Y esto finalmente beneficia a los pacientes en cuanto a garantizar la calidad, los ciclos de vida, la vida útil, en fin, de cada uno de estos dispositivos médicos. Por lo tanto, yo creo que sí es factible, pero en esto tiene que haber voluntad y la voluntad principal tiene que ser de parte del Ejecutivo, en este caso del gobierno de turno. Vamos a pasar entonces inmediatamente a Joana. Joana viene en representación de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos. Bueno, Joana, cuéntanos un poco cómo visualizan ustedes este proceso desde este organismo estatal y qué pasos deben tomarse para poder armonizar estas regulaciones, porque claro, como nos decía el senador, finalmente hay un ámbito de desarrollo nacional, pero también hay un espejo que mirar afuera, ¿no es cierto?, de cómo poder ajustar esto a nivel nacional. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la agencia? Sí. Primero que nada, tomar las palabras del senador y decir acá que si bien nosotros tenemos una regulación que es un poco ineficiente, ya que solo tenemos 10 dispositivos bajo control sanitario, eso se debe a que hay una falta de marco jurídico. Y en ese sentido tienen que haber voluntades políticas para que eso mejore. Entonces, cuando nosotros hablamos de armonización de la regulación de dispositivos médicos, no podemos dejar de pensar en que para armonizarnos tenemos que tener marcos legales que nos puedan ayudar a sustentar una nueva regulación. Nosotros desde la institución hemos hecho todos los esfuerzos para poder ir adquiriendo el conocimiento, el know-how necesario de cuáles son estos requisitos internacionales que están a la vanguardia de la regulación de jurisdicciones con alto nivel de regulación, con niveles maduros de regulación. Y ese conocimiento está. Lo que pasa es que no lo podemos llevar a cabo, no lo podemos implementar por la falta de estos marcos legales. Pero independiente de eso, para poder armonizar la regulación de los dispositivos médicos, hay distintas jurisdicciones que ya tienen un nivel avanzado en esta materia y no es necesario inventar la rueda. Nosotros podemos tomar esas buenas experiencias y mejores experiencias y nosotros hacerlas nuestras. Y en ese sentido tenemos que tomar lo que se llama el reliance y la convergencia regulatoria. El reliance hace referencia a que nosotros tenemos que tomar la confianza de que estos países o jurisdicciones hacen bien su trabajo. Tienen una regulación en procesos rigurosos en todo el ciclo de vida del dispositivo, que va desde el diseño hasta su disposición final cuando ya es desechado, y se incorporan a todos los actores que lo utilizan, no solo el paciente. Un dispositivo médico no es lo mismo que un medicamento, entonces la seguridad no solo es del paciente, es del que lo manipula, del profesional, e incluso de dónde voy a dejar este dispositivo después de que yo lo dejo de utilizar en el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, la armonización y las directrices que están en estas jurisdicciones con alto nivel o más robustas regulatoriamente comparadas con Chile, nosotros podemos adoptarlas y podemos hacer mecanismos de armonización y reliance. Pero insisto que tenemos que tener un marco legal que nos ayude a sustentar todo esto, porque si no, de otra manera, solo se transforma en lo que hay actualmente, que son requisitos y recomendaciones de los cuales los fabricantes y productores, importadores pueden adoptar, pero no hay una exigencia a que los cumplan. Y no siempre ocurre que tengan esa responsabilidad social de poder hacerse cargo de todo esto, porque también no hay que negar que esto de la armonización y reliance implica un despliegue de recursos de la industria. Tienen que tener capacidad técnica para hacerlo, tienen que tener el conocimiento, tienen que desembolsar aspectos económicos para poder alcanzarlo. Entonces, son una serie de factores los cuales hay que integrar para poder alcanzar esta armonización. Oye, Joana, ¿y cuál sería una legislación espejo que nosotros pudiéramos observar o que ustedes consideran de que puede ser homologable? ¿Qué país está cerca nuestro? Hay un foro que se llama IMRF,
ellos tienen un nivel alto de regulación en cuanto a dispositivos médicos. Y hay distintos miembros y en distintas categorías. Nosotros somos miembro observador, solo estamos mirando ahí, pero obviamente nuestra regulación no nos permite para ser un miembro activo. Hay países en los cuales nosotros nos podríamos fijar, pero también tenemos que tener otras consideraciones. Por ejemplo, el idioma, la barrera idiomática es importante. La capacidad de también tomar nuestras propias decisiones, si bien el Reliance y la armonización nos permiten adoptar decisiones de otras jurisdicciones, no podemos dejar de tener nuestra autonomía y nuestra propia gobernanza. Entonces, en la región hay países que están un poco más o están avanzados en la regulación de dispositivos médicos. Brasil, por ejemplo. Estados Unidos tiene una complejidad que recién se está sumando. Hay una ISO que norma a los dispositivos médicos y que está en la armonización, que es la ISO 13485. Y Estados Unidos, FDA, está migrando a adoptar estas políticas y normas. Pero también, por ejemplo, que tengan... la mayoría de la regulación se basa en un sistema de gestión de riesgo de los dispositivos médicos, donde los dispositivos médicos de mayor riesgo tienen una categorización y por lo tanto son sometidos a revisiones más rigurosas, regulatoriamente hablando, que los que tienen un bajo riesgo. Entonces, que también la armonización y la convergencia tengan esos mismos niveles, esos mismos lenguajes, la misma nomenclatura. Entonces, para poder fijar un país espejo, nosotros tenemos que fijar estas listas de prioridades y de elementos que nosotros consideremos que van a poder aportarnos un trabajo que no tenga duplicidad, en definitiva. Que nosotros podamos adoptar con confianza que esta jurisdicción a nosotros es lo suficientemente confiable como para decir, ya, está bien, este dispositivo entra a nuestro mercado sin mayores barreras, porque yo creo que fue sometido a un examen riguroso en otra jurisdicción. Sí, pareciera una labor bastante titánica en realidad, porque cuando tú vas desglosando todas las aristas que conlleva esto, sin duda que pareciera una tarea muy desafiante. Sin embargo, dentro acá de mis registros tengo anotado de que la última legislación o normativa que hay en torno a la materia es del año 99. Por lo tanto, tenemos mucha pega atrasada también, ¿no es cierto? Sin embargo, a partir de esto, le quiero dar la palabra a Paolo, que desde la Corfo también han estado igual avanzando, ¿no es cierto? Sí. Han estado gestionando un montón de cosas y ojalá, Paolo, nos pudieras contar un poco todo lo que a ti te toca liderar en empujar este tema de los dispositivos más allá de todos los vacíos y las brechas que estamos estableciendo acá. Sí, desde Corfo llevamos bastante tiempo trabajando respecto al desarrollo tecnológico que la industria necesita poder potenciar y llevar a cabo durante corto, mediano o largo plazo. Si bien en pandemia nos vimos un poco forzados por el tema de lo que estaba llevando la contingencia en ese periodo, comenzamos con el apoyo al Ministerio de Salud respecto a la generación de EPP, los elementos de protección personal, inicialmente visto como un reto. Esto quiere decir que Corfo identificó la brecha existente, identificamos la necesidad en conjunto con el MinSal y trabajamos apoyando a todos los emprendedores y empresas que pudiesen estar en un nivel mínimo para poder desarrollar su producto tecnológico, en este caso los dispositivos, y poder apoyar el ecosistema. En este punto vale decir que es súper importante y hacer una distinción relevante que creemos muchas veces coincidimos tanto con la NIT, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, como con Corfo, que muchas veces el usuario final o el destinatario final nos ve con un cierto nivel de sesgo, pensando en que somos la institución que solamente financia. Vale decir que en ambos espacios, hago la mención importante, pues venía anteriormente la NIT también, hoy en día me encuentro en un TRL tal vez un poco más elevado respecto al mismo desarrollo tecnológico y en Corfo, en donde la distinción inicial es, si bien con tener I+D respecto a lo que genera cada uno de nuestros beneficiarios,
Hoy en día para Corfo también es importante tener esa línea base como un requisito mínimo que pudiésemos exigir a nuestros beneficiarios. No basta con que el desarrollador tecnológico, el innovador o el startup que están haciendo solo tenga una producción final, solo tenga un entregable, un tangible existente y que lo pueda comercializar en el Estado, sino que también para nosotros es muy relevante que este mismo productor tenga una línea base inicial respecto, obviamente, a toda la investigación que existe. La academia en esta parte es muy importante para nosotros. El poder producir con una base científica y tecnológica es muy importante. No queremos llegar a emprendedores porque se acabó su época dorada quizás en la academia y ya necesita cambiar de rol, cambiar de espectro, de espacio en donde está trabajando, sino que también necesitamos que todo ese conocimiento que la persona ya tiene adquirido, que ya tiene trabajado con tiempo, lo pueda llevar a cabo y lo podamos apoyar con esta base que menciono. Por lo mismo también, pensando en productores mucho más pequeños inicialmente, con el apoyo que podemos generar en startup, lo mismo con la gerencia de emprendimiento e incluso con la gerencia de innovación, queremos dar una mirada a esa nueva visión que tenemos nosotros y poder acompañar en procesos mucho más de mediano o largo plazo. Por lo mismo, hoy en día estamos trabajando en conjunto con el ISP respecto a lo que es un plan estratégico de mediano o largo plazo, en donde estamos apoyando el impulso que tienen las instituciones públicas en este sentido. Nos enfocamos precisamente en los ITPs, que son los Institutos Tecnológicos Profesionales, en donde su quehacer constante es la generación de I+D, en donde la línea base que les mencionaba anteriormente respecto a la investigación que se realiza, respecto al quehacer cotidiano, insistiendo en I+D e I+D+I, es muy importante para nosotros. Y es por eso que hoy en día nos encontramos apoyando al I+D y apoyando también a ISP con, hace un par de semanas, trabajando en precisión respecto al perfil del plan de implementación que esta institución pudiese tener a nivel estructural, pensando en cómo va a trabajar el ISP respecto a la Agencia de Dispositivos Médicos, precisando también dispositivos médicos y dispositivos médicos in vitro, para poder generar este quehacer, para poder, como decía el senador anteriormente, trabajar respecto a la línea base de la normativa, que sabemos que hoy en día ISP ha puesto un punto fuerte sobre la mesa y que sabemos también que parte de Corfo muchas veces es poder articularlo, es poder identificar esas brechas existentes que hoy en día tenemos, asumiendo Pharma, pero que no aplican este concepto, que no aplican este panel mucho menos, que lo vamos a ver también adelantando con los paneles que vamos a poder revisar mañana. Revisando en precisión, hoy en día el quehacer permanente de dispositivos médicos, lo que genera el ISP, en donde la regulación es una constante, pero que si no tenemos la normativa, que si no tenemos una actualización vigente, si bien existe el decreto del año 1999, hablamos recién respecto a la ley de fármacos 2, que incluye dispositivos médicos, pero habla de farma. Entonces necesitamos también saber esa diferencia, difundir a la ciudadanía y definir y difundir hacia los emprendedores y startups cuál es el quehacer que necesita ISP también poder levantar, en donde ISP hoy en día está haciendo también, trabajando desde la otra vereda con Corfo, en un trabajo colaborativo, es claro, pero también están siendo beneficiarios de. Lo importante en el mediano o corto plazo es que podamos en algún momento considerar al ISP como juez y parte del mismo proceso, en donde el ISP también pone el marco regulatorio, que previamente hoy trabaja el Senado, pero en esta parte el ISP es el responsable actual de poder levantar hacia el mercado lo que desde la Corfo queremos apoyar. El escalamiento de los innovadores, el escalamiento de las empresas, el poder viralizar y visibilizar a los mismos emprendedores, en donde es muy importante, insisto, el I+D para nosotros es una línea base necesaria, en donde si bien el core principal de la misma Corfo es poder entregar los recursos, que muchas veces administramos, independiente de la forma en que llegue, ya sea por línea base presupuestaria, ya sea por la ley de I+D, ya puede ser por la ley de beneficios que también tienen las grandes empresas y mineras, que muchas veces son tela de juicio y son cuestionables.
El uso final que se le va a dar a lo mismo es seguir apoyando el crecimiento económico del país, el seguir apoyando el crecimiento de tanta una de las empresas que son parte de, pero también es importante tener las brechas identificadas, ver la manera en que el beneficiario, el startup, la pyme, la pequeña empresa pudiese trabajar, pero siempre y cuando estemos pensando en esta normativa. Con ello, es muy importante también otro quehacer que tenemos en paralelo, que es conjunto con el Hospital Las Higueras de Talcahuano, que está siendo presente también en este congreso a través de su delegación, para poder trabajar respecto a los dispositivos y respecto a las aplicaciones y páginas web que están utilizando hoy en día sobre el canal interlocutor que están visibilizando tanto del área de urgencia como para poder traspasar al área de atención de cada uno de los pacientes. Entonces, en este campo y en este espacio también, y con el apoyo del ISP, en este caso, insistiendo en el trabajo colaborativo, no es unilateralmente, también lo podemos manejar de ambas partes, todos somos y cumplimos con el rol que se nos mandata la ley inicialmente, pero también con el trabajo colaborativo que pudiésemos estar levantando de a poco, y también, sin olvidarlo, que los emprendedores, startups y pymes son nuestro beneficiario directo. Pero de una u otra forma, quienes estamos acá, siendo parte del panel, quienes están del otro lado del escenario, somos igualmente beneficiarios y vamos a ser utilizadores de estos dispositivos que en algún momento necesitamos el requerimiento de cuando seamos pacientes en algún caso, o de tener las atenciones de previsión o de prestación de alguna terapia avanzada, o en algún momento de prevención de alguna enfermedad en particular, ya sea de transmisión, de contagio o de alguna otra similar, en donde efectivamente podamos prevenirnos para que en algún momento no necesitemos ser un paciente, como mencionaba. Sí. No, tienes toda la razón, porque justamente lo que hablábamos respecto a la seguridad es lo que tiene que implicar esto. Gabriela, te hemos visto peregrinar por muchas partes, por el Congreso, por las universidades, las asociaciones, siempre llevando la bandera desde la industria de la necesidad de contar con una regulación, y es precisamente eso lo que te queremos preguntar, Gabriela. ¿Por qué la industria quiere ser regulada? Bueno, es una pregunta que ya me han hecho antes y es bien simple. La industria quiere ser regulada porque quiere tener un rayado de cancha básico que dé seguridad sobre los dispositivos médicos. Hoy día, lamentablemente, en Chile no solo está la industria de dispositivos médicos, que es aquel que importa, manufactura y comercializa, sino que también tenemos lamentablemente oportunismo, que son empresas que se crean en un día de gente que trae dispositivos médicos al país porque el único trámite que hay que hacer es una certificación de destinación aduanera, que comercialice estos dispositivos médicos sin asumir la responsabilidad que Joana hacía mención, que tiene que ver con el ciclo de vida del dispositivo médico y lo que significa hacerse cargo también de la salud de las personas y de la seguridad de los usuarios, sean estos pacientes o profesionales, tecnólogos o técnicos, o incluso personas comunes y corrientes que son usuarias y no pacientes. Y no se hacen cargo de esto, por lo tanto, este oportunismo pasa de una empresa en otra que se va creando, va desprestigiando a la industria. Nosotros queremos reglas claras, donde la calidad y la seguridad sean abordadas y todos sepamos cuando hablamos de calidad y seguridad de qué estamos hablando. Nos pasa muchas veces que las mismas personas cuando van a comprar dispositivos médicos no saben o no entienden o lo que vemos en muchos foros, a mí me preguntan, ¿qué es un dispositivo médico? O sea, apartamos por ahí, todavía ni siquiera nos diferencian bien de fármaco. Es importante tener un marco regulatorio que permita también atraer a otras empresas a invertir en el país y que podamos desarrollar polos de innovación en Chile, que tenemos todas las competencias humanas requeridas para ello. La calidad en la atención es fundamental. Ya lo decía Paolo y también Joana, también lo dijo el senador, nadie sabe
cuándo nos puede tocar a cada uno de nosotros estar enfermo. Y cuando uno quiere estar enfermo o tiene un familiar enfermo, quiere que lo atiendan con la mejor calidad posible, y eso incluye los dispositivos médicos, con el diagnóstico temprano, con un diagnóstico oportuno, con llegada de innovación tecnológica. Y como bien decía, no basta solo con que la industria a la que yo represento, que tiene el conocimiento, que tiene la forma de poder traer recursos y invertir en el país para poder dar cuenta, porque estamos en otros países que son regulados y sabemos cómo hacerlo. No basta con que nosotros sepamos hacerlo. Además de eso, necesitamos como país desarrollar competencias y capacidades en todo lo que es la cadena logística, en todo lo que es la cadena de abastecimiento, en todo lo que tiene que ver con transportes, bodegas, proveedores. Esto no es un tema que le impacte solo a una persona o un sector del ecosistema, nos impacta a todos. Lo que a mí me conmueve por cierta forma es porque cuando estamos en los foros de discusión, y a pesar de que llevamos 7 años hablando del tema, aún no le duele a nadie lo suficiente como para poder hacer los cambios que se requieren. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que pasar para que nos duela lo suficiente para que se hagan los cambios que se requieren? Y esa es una pregunta que me pone un poco nerviosa, porque no podemos esperar que pase algo catastrófico para poder avanzar en un tema regulatorio, ni que tengamos un encabezado en un diario. Hoy día el país está en una crisis sanitaria. Está en una crisis sanitaria por múltiples frentes, que no es el minuto entrar a discutir, pero tenemos problemas en el sector privado de salud, tenemos problemas en el sector público de salud, tenemos problemas en muchos aspectos, no solo en el financiamiento con prestadores, también en temas de calidad y también en temas de eficiencia. Entonces, dado este momento coyuntural histórico que estamos viviendo como país, el no ver los impactos de la calidad de los dispositivos médicos es no ver el tsunami que se nos va a venir. Y yo no quiero llegar a estar debajo de la ola. Senador, ¿qué opina respecto a esto? Bueno, efectivamente lo que se necesita en Chile es una moderna legislación relacionada con los dispositivos médicos, es decir, y porque es complejo, porque aquí estamos hablando, como decía recién, desde una venda o un guante, de los guantes que se usan en cirugía, por ejemplo, hasta un marcapaso. Un marcapaso de una persona puede depender, de su vida puede depender de un marcapaso. Entonces, y entre eso hay un sinnúmero de dispositivos y de complejidades que evidentemente hace necesario que tenga una regulación. Ahora, cuando normalmente legislamos, uno espera por parte de los ejecutivos que tengan la voluntad y la capacidad como para poder desarrollar un proyecto de ley, porque este tipo de regulación más bien suena a un mensaje del presidente de la República más que una moción parlamentaria, por esta complejidad que yo les decía, porque ¿qué es lo que tiene que considerar? Tiene que considerar, por ejemplo, una clasificación del riesgo. Hay dispositivos de alto riesgo que deben recibir evidentemente mucho más escrutinio, mucho más revisión, mucho más control, y evitemos las trabas, y también a la vez otros dispositivos que hay que evitarle trabas innecesarias, que los de bajo riesgo pueden ser mucho más fluidos, mucho más rápidos. Un registro obligatorio, sin duda alguna, un registro obligatorio que todo dispositivo que esté comercializado en Chile debe estar registrado y cumplir con estándares internacionales. Es una cuestión de perogrullo. Estoy enumerando algunas de las cosas que debiera contener un proyecto de ley. La vigilancia post-comercialización, y esto tiene que ver con algo como el servicio postventa, pero uno tiene que monitorear qué es lo que pasa con el dispositivo una vez que sea comercializado, y si hay fallos, cómo se monitorea. Perdónenme la comparación, pero cuando los vehículos se monitorean para ver cómo funciona, y si hay fallos se le cambian piezas, en fin, y todo eso. Eso debería ocurrir también con los servicios, con la post-comercialización para todos los dispositivos médicos. Imagínense un mamógrafo que no esté adecuadamente detectando ciertas patologías mamarias, y especialmente el cáncer. Es evidente que tiene que estar siendo monitoreado para evitar todos esos riesgos y efectos adversos.
El reconocimiento mutuo, lo decía una de las compañeras de panel, decía un reconocimiento mutuo y confianza regulatoria, es decir, aprovechar todas las decisiones que han tomado otras regulaciones y agencias internacionales de renombre para poder agilizar los trámites en Chile. Si ya está algo reconocido por algún sistema, un país que utilice algún mecanismo de la OMS o el otro mecanismo que hay, que mencionaba recién la persona del ISP, también, ¿por qué no incorporarlo? La colaboración público-privada, otro criterio relevante para esta legislación, para fomentar la creación de centros de innovación y ofrecer incentivos para atraer tecnologías avanzadas. En la medida que las reglas estén claras, es evidente que se puede traer y atraer innovación tecnológica y desarrollarla, ¿por qué no en nuestro país? Y el fomento de la innovación, crear los mecanismos suficientes y ágiles para que facilite la entrada de nuevas tecnologías sin comprometer la seguridad. Y de hecho yo creo que aquí ingresa mucha tecnología, pero ¿qué posibilidades tenemos para quien es el comprador? Un hospital, un servicio de salud, una clínica privada, ¿cómo puede comparar qué tecnología traer, qué fabricante? En fin, yo creo que eso es relevante que considere una legislación. Si la pregunta es, ¿tenemos una brecha regulatoria? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos que se haga un marco regulatorio? Claro que sí. ¿Quiénes son los responsables de legislar? El gobierno como poder ejecutivo y sus distintos servicios y, por supuesto, los legisladores, es decir, el Congreso. Ahora, hay materias, como lo dije al principio, que requieren de un trabajo mucho más profundo y más fuerte por parte del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo son los que tienen las agencias pertinentes para poder ir determinando ciertas materias que deben ser proyectos de ley. Yo por lo menos no he visto que haya intención y voluntad del Ejecutivo de poder llevar a una legislación mucho más profunda en esto. No digo porque no interesa el tema, por supuesto que interesa, pero está en la magnitud de elementos que hoy día están pendientes, como por ejemplo la venta ilegal de medicamentos, que inexplicablemente se le puso un freno en el Congreso, a pesar de que era una cuestión que estaba bastante avanzada. Uno espera que el ISP poder colaborarle, ayudarles en esto y el trabajo de quienes son los actores, los usuarios y además los proveedores de estos elementos o dispositivos médicos tienen una voz muy fuerte que decir en esto. Y así es como hoy día hay 11, entiendo que 11 son los dispositivos médicos que están regulados. Avancemos hacia esos 2 millones, no uno por uno, pero sí por criterios. Homogenicemos o tratemos de ver qué es lo que está haciendo la legislación en países desarrollados, qué nos indica también organismos como la Organización Mundial de la Salud. En fin, yo creo que efectivamente esta es una necesidad. Así es como los fármacos son una necesidad. Hay una Agencia Nacional de Medicamentos. Ojalá pudiéramos tener una Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, pero como les decía recién, quienes fijan los tiempos para esto, quienes fijan los marcos para esto, son los poderes ejecutivos. El poder ejecutivo, porque son ellos evidentemente que saben dónde está apretando el zapato en términos financieros, saben exactamente qué cosas pueden implementar y además son los expertos en la materia. En el Congreso no tenemos expertos en dispositivos médicos. En el servicio público sí, y muy buenos. Por lo tanto, es de ahí donde tiene que emerger la sugerencia de un proyecto de ley que nos permita legislar sobre esta materia. Sin duda que esto hace falta y eventos como este permiten visibilizar este problema. Quizás antes de que el gremio de proveedores de dispositivos médicos, quizás antes de este seminario, de las cosas que hemos conversado aquí, poco se hablaba de esto en el Congreso y en la Comisión de Salud, por ejemplo. Pero no queda ninguna duda que después de esto, evidentemente que se va a hablar. Y yo imagino que el Instituto de Salud Pública también van a tenerlo sobre la mesa, entendiendo que es una materia compleja, que requiere fomento a la innovación en esta legislación, colaboración público-privada, requiere vigilancia post-comercialización, el reconocimiento mutuo y la confianza regulatoria, el registro obligatorio que les hablaba, y la clasificación por riesgo. Hay cosas que tienen que tener más escrutinio que otras dependiendo del nivel de riesgo que tengan. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos con una tarea y es una de las tantas cosas que tenemos en tareas para hacer desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo para poder avanzar en legislación que finalmente van en beneficio de la gente. Y cuando hablaba del reconocimiento mutuo y la confianza regulatoria, pensar en organismos como prestigiosos como la FDA de Estados Unidos o la de la Unión Europea, la EMA, que tiene ciertas regulaciones y por lo tanto aquí el llamado es a actuar. Si eso es lo que hace falta, actuar.
Y así que la pelota está en la cancha del Ejecutivo, de todas maneras. No somos en el Congreso los parlamentarios expertos en dispositivos médicos, ni expertos en medicamentos, ni nada por el estilo. Nosotros somos gente que trata de tener sentido común y que escuchamos la voz experta de los servicios públicos expertos en esto, como también de los actores involucrados, asociaciones de usuarios o de pacientes, como también proveedores de estos dispositivos médicos. Yo creo que por ahí va el camino, la disposición está. Es cierto que en la Comisión de Salud estamos trabajando, acabamos de terminar la ley corta hace unos meses atrás, la ley corta de ISAPRES, que algo va a ayudar a resolver el problema o va a tratar de resolver este problema que tenemos, pero estamos esperando una reforma importante a la salud que deberá entrar el 1 de octubre de acuerdo a lo comprometido por el gobierno, y en esa reforma vienen materias relacionadas con esto de los dispositivos médicos. Está incorporado dentro de lo que ha señalado el comité de expertos, que está conformado por exministros, autoridades y gente bien especialista que hizo unas propuestas respecto de qué hacer, cómo mejorar la salud en Chile en cuanto al ámbito regulatorio, y espero que eso pueda ser considerado en la propuesta que tiene el gobierno para poder reformar la salud, y que no sea solo resolver el tema de la declaración de salud y el fondo compensatorio inter-ISAPRES para resolver los temas de la salud privada o tratar de darle más oxígeno a la salud privada, sino que sea una cuestión bastante más completa dentro del marco de lo que significa mejorar la regulación de la salud y con eso ayudar a que la salud en Chile sea mejor en calidad y oportunidad. No me voy a detener en la cantidad de problemas que tiene nuestro sistema sanitario hoy día, porque son enormes. Podríamos estar aquí 5 paneles más, pero en este tema, aunque puede parecer secundario o terciario incluso respecto de los otros problemas que tenemos, yo creo que sí, esto es un tema que hay que considerarlo porque involucra dispositivos que usan las personas y por lo tanto debe tener prioridad. Yo espero que así sea en esta reforma del 1 de octubre que supongo va a presentar el gobierno próximamente. Muy necesario y la verdad es, como decía Gabriela, que al no estar así como una situación dramática que nos haga mirar esto, pocas veces reparamos en ello. Joana, la agencia tiene dentro de su rol, ¿no es cierto?, garantizar la seguridad y el desempeño de estos dispositivos médicos. Más allá del vacío normativo que tenemos hoy en día, ¿cómo visualizan ustedes desde la agencia el trabajo de fiscalización que se pueda desarrollar a futuro o cuál es el que están haciendo hoy en día? De alguna manera, cuéntanos un poco del rol de la agencia en esto. Sí, primero que nada, y volver a rescatar que los dispositivos médicos son productos que son muy distintos a cualquier producto del mercado, porque un dispositivo médico tiene impacto directamente en la salud desde que nacemos, porque nos meten en una incubadora, de la camilla, de la toma de presión y de terapias y diagnósticos mucho más complejos como el cáncer o enfermedades huérfanas. Todo eso tiene involucrado un dispositivo médico. Con el actual marco legal que tenemos, el poder de fiscalización nuestro es bien precario. ¿No se fiscaliza? Se fiscaliza, pero a través de las Ceremis. No tenemos la potestad de fiscalizar nosotros directamente. Nosotros hacemos planes, hacemos matrices de riesgo de quiénes son las empresas potencialmente con mayor grado de vulnerabilidad al paciente o al sistema, pero no tenemos la capacidad de ir a fiscalizar directamente como Instituto de Salud Pública, porque el marco legal no nos da ese amparo. La que tiene ese rol son las Ceremi. Por lo tanto, hacemos un programa de acompañamiento con las Ceremi para poder implementar, o ya sea porque hay algún sistema, hay alguna alarma de salud pública grave donde haya que recurrir a algún retiro, o también por alguna gestión del riesgo que se haya visualizado que estas empresas necesitan tener alguna fiscalización. Porque además, perdona que te interrumpa, Joana, pero uno como usuario, como paciente, por así decir, o familiar de paciente, tampoco tiene la información adecuada para saber si ese recinto en particular al que uno esté concurriendo cuenta
con equipos de qué calidad son, ni siquiera uno puede ver a veces si los profesionales están titulados, qué sé yo. Estoy pensando en una óptica no de Santiago, obviamente, ni de grandes capitales, sino más bien de la ruralidad que nos impacta como país. Nosotros hace poco rato vimos acá un robot de última generación que era espectacular para la operación. Pero los dispositivos médicos son tan complejos de que si el médico no está lo suficientemente capacitado para operar ese dispositivo médico no sirve, porque no actúa por sí solo. Entonces, las capacidades técnicas que necesitan los operarios, usuarios, nosotros mismos como evaluadores, es amplia. Necesitamos generar este levantamiento de necesidades de capacidades. Estas capacidades están en el sistema, a veces están en el extrasistema que podríamos llamar en otros países que tienen ya una regulación madura instalada, que nosotros podemos ir a aprender mucho allá, y de hecho lo hicimos con el proyecto Corfo. El proyecto Corfo nos entregó la posibilidad de hacer un diagnóstico, un levantamiento de nuestras brechas institucionales, normativas, de capacidades técnicas, de infraestructura, de un espectro completo de qué significa tener una regulación robusta. Y dentro de esa regulación robusta están estos macroprocesos que tú me haces referencia, que sería la vigilancia. No solo existe la vigilancia postmercado, existe la vigilancia de entrada. O sea, tú también tienes que tener la capacidad de poder vigilar lo que entra al país, que sea concordante con lo que el distribuidor importador está declarando y no traiga un producto de baja calidad o que sea inseguro. Entonces, el pool de actividades que requiere la regulación de dispositivos médicos es amplia y las capacidades técnicas para poder cumplir con todas estas funciones regulatorias también es harta. Y tienen que estar no solo capacitados nosotros como entidad regulatoria, ¿sí?, sino que también los usuarios, los profesionales, los importadores. Lo que decía Paolo, ¿de qué sirve la innovación si, por ejemplo, no están acompañados de procesos desde el diseño y el desarrollo regulatorio? Porque pueden generar productos, y se ha visto que no siguieron un sistema de gestión de calidad, que no visualizaron que lo necesitaban. Entonces, ¿cómo van a entrar a un mercado que les pide regulación, que les pide reglamento, que les pide, ustedes tienen que seguir las buenas prácticas, los principios esenciales, una ISO 13485 o la ISO que le aplique dependiendo de la naturaleza del producto? Porque, como acá hemos dicho, la naturaleza de los dispositivos médicos es tan amplia que es la complejidad de la regulación. No es lo mismo que los medicamentos, que están encasillados y sabemos y tienen todos sus sistemas para poder comprobar su seguridad. Los dispositivos médicos son de naturaleza tan amplia que es difícil generar una regulación que los contenga a todos. Entonces, la flexibilidad es primordial. Y volviendo a la pregunta de la vigilancia, cuando digo, nosotros no tenemos esta facultad, pero sí la gestionamos a través de la Ceremi y generamos matrices de riesgo y vamos con ellos a fiscalizar. Ok, Gabriela, frente a lo que plantea Giovanni, lo que se ha estado conversando respecto a este ambicioso modelo que hay que llegar a construir, ustedes como asociación, ¿cuáles establecen que son como las brechas del éxito? ¿Cuáles son los pasos que ustedes diseñan para poder aportar en esta mesa, en este trabajo? Bueno, nosotros desde el gremio, más allá de tocar muchas puertas y relevar el tema de la importancia de los dispositivos médicos y qué son, hoy día tenemos convenios con la academia porque compartimos la necesidad de que hay que formar profesionales, hay que desarrollar competencias y capacidades. Además de eso, estamos empezando nosotros mismos a entender y estamos haciendo análisis de brecha en todo lo que se refiere a la logística, porque tenemos que crecer como país para poder dar cuenta. O sea, si yo voy a pedir un registro hoy día, lo primero que me van a pedir es una bodega autorizada, claro, y no hay suficiente bodega autorizada hoy día para el universo de dispositivos médicos. Entonces, acompañar esos procesos desde todo el conocimiento que hay en los socios
salir con ese conocimiento a compartirlo, a evangelizar y a plantear soluciones desde el punto de vista de cómo avanzar en la regulación. Nosotros somos miembros de alianzas internacionales y compartimos con Joana, no hay que inventar el hilo negro, hay formas. Chile tiene un compromiso pendiente y este año es el presidente pro tempore de Alianza Pacífico, donde tenemos un acuerdo firmado con un capítulo de dispositivos médicos, donde nos comprometimos como país a avanzar en la regulación de dispositivos médicos. ¿Cómo? Como dice el senador, clases de bajo riesgo, 1 y 2, solo notificación, alto riesgo, registro sanitario. Y de hecho se han retomado las conversaciones con los otros países de alianza. Entonces, nuestra misión como gremio es seguir poniendo el tema en agenda cada vez que podamos, no nos vamos a cansar. Este es un trabajo de hormiguita, por decirlo, porque si no lo ponemos nosotros, no lo va a poner nadie más, porque hoy día pareciera ser que a nadie más le importa. No, nos importa todo, porque además... Entonces, ayúdennos a poner en agenda. Nos vamos a ir de acá todos con algún compromiso, ¿te parece? Nos vamos a ir todos con un compromiso. Una ocasión pregunté yo, ¿cuáles son los dispositivos médicos? Y me señalaron que al ingresar a un hospital, una clínica o al centro que uno asistiera, todo lo que no es humano corresponde a dispositivos, todo. Por lo tanto, es algo que puede parecernos invisible, pero que sin duda impacta muchísimo en todo lo que hagamos. Vamos a hacer unas palabras al cierre cada uno de ustedes y les pido que nos vayamos con un compromiso personal. Yo creo que para todos es importante haber estado acá, poder hablar de esta temática que ya hemos relevado lo urgente que tiene, y aquí los diferentes actores que están convocados pueden impactar en llevarse para sus trabajos, para sus áreas, un compromiso personal. Joana, empezamos con usted. Bueno, mi compromiso es seguir instando y participando, por ejemplo, en la segunda parte del proyecto que tiene Corfo, y me gustaría que también aquí la parte política hiciera eco de nuestras palabras, porque en realidad las voluntades tienen que ser multifactoriales, multisectorial. Entonces, no sirve de nada que nosotros tengamos todo el ímpetu de querer tener una buena regulación y nosotros ir a pasantías y a educarnos y saber cómo lo hacen en otros lados, si nosotros no tenemos la capacidad o el amparo legal de poder sostener esto. Porque en definitiva se diluye, el esfuerzo se diluye. Entonces, yo creo que una de las cosas principales es seguir levantando la voz. Tenemos una directora que actualmente está muy comprometida con esto, la ministra de Salud también lo ha hecho saber así, para poder tener en la agenda la prioridad de que los dispositivos médicos tienen que ser regulados, pero no perder el foco que la regulación de dispositivos médicos viene a ser una obstrucción técnica al comercio, sino que viene a favorecer a la salud pública, porque nosotros como ciudadanos merecemos tener seguridad, calidad y confianza de cada producto médico que se usa en nuestro cuerpo, en nuestros niños, en nuestros padres, en nuestros abuelos, porque esto nos acompaña desde que nacemos hasta nuestros últimos días, donde nos miden el pulso, la oxigenación y todo. Entonces, merecemos que este tipo de productos sean seguros y eficaces, que estén hechos para lo que están diseñados y lo hagan de la forma segura. Joana Valdera, muchas gracias por habernos acompañado y por tus palabras. Paolo. Desde Corfo estamos hace más de un año ya trabajando en el nuevo instrumento que está principalmente enfocado en salud. Quizás han oído de él, ya empezamos a conversar en esta instancia cuando teníamos Expo Hospital el año pasado y hoy Expo Salud, respecto al Transforma Innovación en Salud. Es el primer compromiso quizás de largo plazo que asume Corfo respecto a la salud pública, en donde este instrumento va a ser a modo de paraguas de todos los instrumentos de la Corfo que caben dentro del área de salud, en donde esperamos también desde el inicio y el levantamiento del mismo instrumento, de la gobernanza que se está levantando, en visibilizar lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que ocurre actualmente con el ISP es un fruto temprano del mismo, en donde efectivamente hemos podido ver que el área de farma y el área de dispositivos médicos hasta la fecha estaba un poco abandonada,
Como mencionamos en este panel, el tema regulatorio, si bien se aborda, necesitamos seguir profundizándolo, seguir trabajando con ello, y por lo mismo hemos estado trabajando de manera colaborativa, tanto con el MinSal, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Hacienda, Chile Compras, Laboratorio de Gobierno, la ANIT, las asociaciones de pacientes, la sociedad civil también es muy importante para nosotros en este punto, la sociedad privada, asociaciones privadas, tenemos dentro de la misma gobernanza y en el radar a la DIMET, a Clínicas Chile, a los hospitales nacionales, no solamente de Santiago, también estamos pensando en la importancia y la trascendencia que tiene el tener un instrumento a nivel país sin centralizarlo, dejándonos de mirar solo la nariz y pensando también a futuro. Hay muchos espacios en donde efectivamente, y lo mencionaron en un panel anterior, Santiago no es Chile. Santiago necesita abrir un poco más los ojos y pensar que en las regiones extremas muchas veces el transporte es un tema en particular en donde efectivamente la salud digital muchas veces no llega. Tenemos recursos, tenemos la posibilidad, pero no pasa, no ocurre, porque quizás el tema etario es un pilar importante, pero que necesitamos trabajar también. La salud ocupacional, la salud laboral. Entonces, dentro de todo este espacio que como Corfo estamos levantando, mantenemos la iniciativa, mantenemos el interés, volviendo al tema de la visión que necesitamos tener a corto plazo, saber qué son los espacios que podemos llegar a abarcar. Sabemos con quién tenemos que llegar a vincularnos en algún momento sin tener que depender necesariamente de un instrumento de Corfo, sino en algún caso poder delegarlo. En nuestro caso es súper sencillo poder hablar de una dirección regional que no sea del nivel central de Corfo, porque en cada uno de los espacios la gente conoce qué necesidades tienen los que viven o habitan el lugar en conjunto. Pero muchas veces lo que queremos levantar, lo que queremos entregar al mercado, responden únicamente al requerimiento de la industria, pero no siempre requiere al nivel de la necesidad que el Estado está potenciando en algún lugar. Entonces, por lo mismo, el instrumento en particular y el compromiso que asumimos desde Corfo para seguir apoyándolo es efectivamente seguir trabajando en Transforma Innovación en Salud. Es un instrumento a largo plazo, en donde por lo bajo van a ser 8 años, en donde Corfo va a estar con los ojos puestos, bajo lupa, respecto a lo que ocurre en nivel salud, a nivel país, y esperemos también, siendo un poco ambiciosos, empezar en la internacionalización, en donde podamos convertirnos en algún momento en un foco regional o en un clúster regional con algunas de las áreas que podamos abordar de mejor forma. Creo que son muy buenas noticias las que tú nos traes, Paolo. Nos vamos todos con aire fresco respecto a lo que está haciendo la Corfo en los temas de salud. Muchísimas gracias, Paolo Garcés. Gabriela, sus palabras al cierre, estamos a 2 minutos, así que tenemos que hacer un cierre muy cortito, preciso. Yo creo que nuestro compromiso es seguir golpeando puertas. Creo que la del Ejecutivo tenemos que ir a golpearla más fuerte. Cuando hablo del Ejecutivo no necesariamente es salud, porque salud vive muy en la contingencia y eso ya lo sabemos. Ir a conversar y dialogar con otros ministerios, seguir poniendo el tema en palestra, creo que es nuestro rol, y también adquirir un compromiso. Acabamos de lanzar una campaña educacional en términos para las personas común y corriente de lo que son los dispositivos médicos y por qué es importante la calidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a difundir esa campaña. Es una campaña que son videos cortitos, está recién partiendo, estamos con el primer video, así que ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Senador. Bueno, compromiso, yo no voy a hacer retórica de esto, yo simplemente un compromiso muy simple. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, sin perjuicio de que contemos o no contemos con el Ejecutivo en esta primera etapa, pero por ejemplo con las asociaciones de pacientes o de usuarios de dispositivos médicos y con las asociaciones de proveedores podemos desarrollar con nuestros asesores legislativos propuestas de ley. Evidentemente que vamos a requerir el apoyo del Ejecutivo, pero pienso yo que es en etapas más posteriores. Deberíamos llegar con una propuesta, no solo con la idea de que necesitamos regulación, sino más bien con una propuesta de legislación. Y como es evidentemente un trabajo prelegislativo, podemos asumir todo lo que pueda ser materia propia del Ejecutivo,
pero una vez que vamos con esa propuesta, el Ejecutivo tiene que hacer la suya o hacer los cambios, las variaciones y estar disponible para poder presentar un proyecto de ley, porque si queremos algo concreto es eso, es decir, lo demás es retórica. Vamos con y podemos comenzar a trabajar la próxima semana, y usted me conoce, así que sí, perfectamente podemos empezar a trabajar la próxima semana, pero hay que seleccionar bien asociaciones de usuarios y proveedores de dispositivos, más en el ámbito legislativo, y posteriormente ir conversando esto con el Poder Ejecutivo, que es quien finalmente tiene que desarrollar esto en adelante. Eso es el compromiso. Muchísimas gracias, senador. Comprendimos muchísimo hoy día de que este es un desafío multisectorial donde todos podemos aportar y convocarnos en esta tarea. Muchísimas gracias a todos por participar en este panel. Gabriela. Bien, estimada Alicia, los invitamos a ponerse en el centro del escenario para tomar la foto oficial y reiterar el aplauso por este brillante panel, los compromisos que se han establecido y sin duda relevar la importancia de la brecha regulatoria en los dispositivos médicos. A nuestros participantes los invitamos entonces para mañana, desde las 10 de la mañana, ya podrán recorrer la feria y también participar del programa de presentaciones que tenemos disponibles para ustedes en el Congreso Expo Salud 2024. Finalizando el primer día, muchísimas gracias por su asistencia.